entender el equilibrio que hay en un ser humano pequeñito como ese recién nacido. Otra frase importante es esta, ¿no? El exceso de agua es nocivo para la salud neonatal. Llévense este concepto, el recién nacido tiene mucha agua. 78% del peso corporal es agua y 50% de esta agua es extracelular. Miren, casi 80% del peso de un recién nacido es agua. Y si es prematuro, eso puede ser más. Acá está. 90% a las 28 semanas es agua. Y mucho más extracelular. Por eso es que el recién nacido, después que nace, baja de peso. Porque tiene que eliminar este exceso de líquido. Acá está, después del nacimiento hay contracción de líquido extracelular, disminuye el agua corporal y el bebé pierde peso. Entonces, todos los recién nacidos, absolutamente todos, la primera semana tienen balance negativo. El líquido extracelular se elimina a través del riñón, hay una excreción de sodio y básicamente en la primera semana. Este es otro dato importante, el filtrado glomerular está bajo, hay baja reabsorción tubular del sodio, glucosa y fosfato. Los mecanismos de concentración renal y la capacidad de conservar agua, hay capacidad para excretar el exceso de líquido. Estos mecanismos están todavía inmaduros en el prematuro y eso genera que estos pacientes tengan más riesgos de desequilibrio hidroelectrolítico. Al 10º día ya hay contracción del extracelular, mínima necesidad de crecimiento en ese momento y hay catabolismo. A ver, quiero que me escuchen esta parte para que entiendan. Cuando un paciente recién nacido se hospitaliza, tiene una enfermedad, digamos enfermedad de membrana hialina, sepsis, o puede tener alguna afectación por inmadurez, significa que es un prematuro. Una de las maneras de saber cómo está el medio interno es a través del balance. Se supone que la mayoría de bebés con estos problemas uno le suministra una vía endovenosa. Estoy suministrando líquidos, volumen. Los prematuros no comen todavía mucho, no toman leche por el riesgo de enterocolitis necrotizante. Entonces, básicamente utilizamos una vía endovenosa. ¿Ok? Pónganse ustedes de ejemplo. Ustedes en el día, nadie le pone una vía endovenosa, pero ustedes durante el día comen, toman líquido, algunos más, algunos menos. Su organismo solo, ante esos ingresos de líquidos o de alimentos, su organismo, ¿qué cosa hace? Excreta. Sudor, orine, deposiciones. Ustedes no lo programan, ¿no es cierto? Eso se da. Pero si ustedes van a una fiesta y de repente toman mucho líquido, no sé, toman cerveza, lo que sea, hay una gran ingesta de volumen, mayor a la habitual. ¿Qué cosa hace su organismo? Lo regula. ¿Cómo lo regula? Orinando más, no sé. Entonces, ese equilibrio del medio interno lo hace su organismo, de todos nosotros, hoy solo. ¿Ok? Ese prematuro está hospitalizado. A ese prematuro yo le estoy indicando una vía endovenosa. Él no me pidió. Ustedes sí toman agua si tienen sed, comen si les da hambre. Pero a ese prematuro le estoy adicionando yo una vía. Ustedes regulan orinando, haciendo deposiciones, hasta vomitando porque sus mecanismos funcionan. En ese prematuro no. Vimos el filtrado glomerular, el sodio es diferente. Entonces, si yo soy agresivo con los ingresos, sus egresos van a verse comprometidos.
y puede edematizarse, puede tener insuficiencia cardíaca por un mal manejo de los aportes. Entonces, el balance en neonatología me sirve para ver cómo estoy manejando eso, pero no solamente eso, cómo está ese paciente en su medio interno, ¿sí? Cómo está la renina, angiotensina, aldosterona, cómo están los osmorreceptores, cómo está el corazón, todo el equilibrio del medio interno, cómo está el sodio, lo regulo con un balance. Para eso sirve el balance. Muchos creen que es sumas y restas, ¿no? Ah, ingresó 200 y perdió 100. Ah, ya, tiene más 100. No, eso no. Yo necesito interpretar en función de lo que hago. Si el paciente orina poco, ¿cómo debe ser el volumen? Probablemente poco, ¿no? Porque el mecanismo compensatorio cuando hay poca ingesta es tratar de retener. Si ese paciente está orinando mucho, una opción es que le esté dando mucho líquido. ¿Y para qué me sirve eso? Para saber cómo está el bebé, pero para programar para el día siguiente la cantidad de endovenoso. Porque necesitará aumentar, porque necesitará bajar. Entonces, el balance me permite hacer diagnósticos y me permite hacer terapeuta. Entonces, quítense la idea que tienen muchas veces los internos, que el balance es sumar y restar. Sí, es también eso, pero es la interpretación de ello. Hay un tema que varía mucho en neo, que son las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles, pues todos tenemos pérdidas insensibles, pero nadie las programa, ¿no? Se da. Básicamente en el neonato es a través de la piel y la respiración. ¿Cuál es el problema con la piel del prematuro y del neonato? El prematuro es que es absolutamente delgado. Entonces se incrementan las pérdidas insensibles. Por eso el bebé está en una incubadora prematuro con humidificación para evitar pérdidas también de líquidos. ¿Y cuál es la patología más frecuente de hospitalización en el recién nacido? Dificultad respiratoria. Membrana hialina, taquina transitoria, neumonía, síndrome de aspiración meconial. Entonces, la respiración es otro mecanismo en el cual se incrementan las pérdidas insensibles. Y si incremento las pérdidas insensibles, voy a necesitar mayor aporte de líquidos. Acá está. La piel es menos madura, el área de la superficie cutánea es mayor, hay un flujo sanguíneo cutáneo mayor. Por eso recomendamos poner humedad en la incubadora, 60-80% la primera semana de vida. Pero si además el bebé tiene una lesión cutánea, ¿no?, o tiene hipertermia, van a incrementar aumento de pérdida sensible. Una lesión cutánea, por ejemplo, un paciente que tiene gastrosquisis, tiene abierto el abdomen, así nació, un defecto anatómico estructural, ese va a tener un incremento de pérdidas sensibles brutal. Hay que disminuir las corrientes de aire. Nosotros a veces le cubrimos con un papel tipo celofán para evitar las pérdidas insensibles. Doble pareo, humidificación. Ok, comenzamos viendo los ingresos. ¿Cuánto de ingreso requiere un neonato? ¿No? Miento, estos son los valores de las pérdidas insensibles, perdón. ¿Cuánto de pérdidas insensibles tiene un neonato? Eso es absolutamente variable. Yo tendría que saber cuánto suda, qué frecuencia respiratoria tiene, cuánto elimina en general. Es muy difícil. Yo por eso ahí les puse, las pérdidas sensibles pueden ir desde 0 hasta 150. No lo sé. Se calcula que podría ser un promedio 40-50 cc por kilo por día. Es bastante. 40-50 cc por kilo por día es bastante.
pero eso más o menos se calcula que podría ser el promedio. Hay algunos libros que dicen 35, pero no hay un valor, porque para que haya un valor yo tendría que saber, repito, cuánto suda, cuánto respira y cuánto pierde allí. Y cada ser humano tendría un valor diferente, ¿no? Entonces, pérdidas insensibles, quedó claro. Frecuencia respiratoria de piel es muy variable, pondremos 40, 50 como un valor referencial. El cálculo, allá, muchos están pensando, doctor, pero si no hay un valor, ¿cómo hago el balance? El cálculo de las pérdidas insensibles se hace en el balance por descarte, restando, ya vamos a verlo. También se requiere agua para la formación de orina, ¿no? Acá dice más o menos 20 a 30 cc por kilo día y 70 a 80 cc por kilo día en la segunda, tercera semana de vida. Ese es un aproximado. Lo que quiero, esto es agua para la pérdida gastrointestinal y agua para crecimiento. Lo que quiero es que más o menos calculen. Si las pérdidas insensibles son 40 por kilo, para la orina 20, ya tenemos 60, para las pérdidas gastrointestinales 10, tenemos 70. Quiere decir que al inicio el bebé más o menos puede necesitar 70 por kilo, ¿correcto? Si a eso le sumamos el crecimiento posterior, ya estaríamos hablando de valores por encima de 100 por kilo por día. A ver, quiero que quede claro esto. Cuando un bebé nace, nosotros tenemos que ponerle un endovenoso. Y yo necesito saber cuánto de endovenoso le voy a poner. Por lo que les he dicho, más o menos cuando el bebé recién nace, se recomienda colocar 70 a 80 centímetros cúbicos por kilo por día, por lo que les dije. Vamos a poner un ejemplo. Si el bebé pesa 1 kilo, le pondré 70 centímetros de agua en todo el día. Ahora se entiende, agua no va a ser agua cielo San Luis, ¿no? Es el volumen de ingreso, ¿no? De estrogos o leche. A eso le llamamos nosotros agua o líquido, ya para que entiendan, ¿sí? Entonces, si un bebé nace y pesa 2 kilos, con este cálculo más o menos ingresaré 70 por 2, 140 en 24 horas. Eso lo distribuyo en volúmenes de leche o lo distribuyo en una dextrosa. ¿Se acuerdan la fórmula de microgotas? ¿Qué es lo que usamos en neonatos? Es volumen entre el número de horas. ¿Correcto? Volvemos al ejemplo. Si el paciente pesaba 2 kilos y vamos a darle, porque es su primer día de vida, ojo, primer día de vida, no siempre es 70, el primer día de vida, le voy a dar 70 por kilo y pesa 2 kilos, necesita 140, ¿cierto? Pero yo además necesito calcularlo en microgotas. Entonces, hemos quedado volumen, que es 140, entre el número de horas. Lo voy a calcular en un día, en 24. ¿Cuánto sale eso? 140 entre 24, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿6? Ok, 6. Entonces programaré 6 microgotas por minuto. Y eso es lo que yo le indicaré al enfermero. Siempre y cuando no esté tomando leche, ¿no? Estamos garantizando que todo sea por vía endovenosa. Entonces, de esta manera nosotros calculamos el ingreso de volumen en el primer día de vida. Repito, todo esto hay que hacerlo en la práctica, lo vamos a hacer en la práctica, inclusive creo que hay hasta un seminario de esto para poder entender. Ahora, ¿cómo se calculan las pérdidas insensibles? Ya les dije, si es que no podemos medir el sudor, la respiración, esta es la fórmula de poder hacer el cálculo, ¿no? Los ingresos menos los egresos, más disminución de peso, si ya este bebé pasó los 7 días,
perdón, si está en los primeros 7 días donde hay disminución de peso, o ingresos menos egresos, menos el aumento de peso si ya está en ganancia de peso. Esta es la fórmula de poder calcular las pérdidas sensibles. Repito, es por, entre comillas, descarte. Esto lo van a hacer también de manera práctica. A ver, ¿cómo hacemos el cálculo de un balance? ¿Cuál es la mejor manera? Acá he visto tiza. A ver, ¿cómo es la mejor manera de hacer el cálculo de un balance? El dato más exacto para hacer un buen balance es el peso. Si ustedes se pesan hoy, o se pesaron hoy a las 6 de la mañana, y digamos que alguno de ustedes pesa 70 kilos hoy, balanza electrónica, todo digital, lo máximo, 70 kilos. Mañana se pesan igual, a la misma hora, y pesan 69. Si pensamos que el balance solo son sumas y restas, 70 menos 69, menos 1, ¿no? Menos 1 kilo, digamos en el balance. 1 kilo de balance negativo. Pero eso no me interesa interpretar qué pasó, qué pudo haber pasado en relación a los ingresos. Efectivamente, los ingresos tienen que ser menores o los egresos fueron mayores, ¿no es cierto? Tendría que preguntar, en el caso del balance, ver el registro, ¿qué pasó? O no comió, o no tomó agua, o tuvo diarrea, se orinó mucho, ¿me entienden? Entonces, el peso es el dato más importante del balance, siempre y cuando sea hecho una balanza confiable y obviamente en las condiciones adecuadas, ¿no? Aló. No sé si ven. No. Bueno, como le digo, esto ya lo verán en la práctica, pero la idea del peso es el siguiente. Si tenemos un paciente que pesa hoy 900 gramos
y mañana pesa 800 gramos, se supone que hay un descenso de 100 gramos. Si hay un descenso de 100 gramos, ¿qué significan con los egresos? ¿Que son más altos o más bajos que los ingresos? Si ha bajado de peso, ¿qué predomina? ¿Egresos o ingresos? Correcto. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que interpretar el balance en función de si sube o baja de peso. Cuando ese bebé ya va ganando peso, yo probablemente tenga que ver que los ingresos se están incrementando. Puede que los ingresos se incrementen a expensas de que sean muchos ingresos o que los egresos sean muy pocos. Ejemplo, si está en insuficiencia renal y orina poco. Entonces, tenemos que interpretar cada uno de los datos. A otra pregunta, ¿qué peso usamos? Porque el bebé pesa 3 kilos hoy y mañana baja a 2,950 y de ahí baja a 2,900. Se recomienda utilizar el peso de nacimiento para los datos del balance hasta que recupere ese peso de nacimiento, porque como le dije va a haber un descenso. Entonces, contar todos los ingresos y decidir el aporte en función de pérdidas insensibles, de la interpretación del balance, del peso, de la clínica, de la edad gestacional, etc. Esto sí es importante. Nosotros necesitamos calcular el flujo de orina. El flujo de orina, algunos consideran de 1 a 4, otros consideran de 1 a 5 cc por kilo por hora. El sodio sérico es similar y la densidad urinaria, el pH y la osmolaridad son datos que utilizamos cuando hay alteración en el balance. Pero lo que siempre usamos es la orina y el sodio sérico, el flujo de orina de sodio sérico. Entonces no olvidar, flujo de orina de 1 a 4, o algunos textos dicen de 1 a 5. ¿Quién juega un rol muy importante? La enfermera. La enfermera juega un papel bastante importante, porque ella es la que va a medir va a medir las pérdidas, los ingresos, va a registrar los cálculos para nosotros entender e interpretar el balance. El balance es individualizado, muy dinámico, no es con libros, hay nada, hay que entenderlo, y no son solamente números. Este es un artículo que habla, lo que les dije al inicio, ¿no?, acerca de restringir los volúmenes, ¿no? La restricción hídrica disminuye los riesgos de ductus y enterocolitis necrotizante, ¿no?, sin incrementar los efectos adversos. Este artículo ya es antiguo, 2010, ¿no?, y desde ahí ya se considera que mientras menos volúmenes de agua le demos al recién nacido, sobre todo al prematuro, va a ser mejor, como vieron por el tema de ductus y enterocolitis necrotizante. A ver, este es un ejemplo. Quería utilizar la pizarra, pero... A ver, saquen su celular o calculadora. Tenemos un neonato que tiene 1 día de vida. Tiene membrana hialina, está en una cuna radiante y está en respirador. El peso es 1400 gramos y va a descender a 1320. Sus ingresos son 75 cc por kilo por día y orina 34 centímetros. A ver, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Qué les dije lo primero? El peso. ¿Cómo está el peso? El delta de peso es menos 80, ¿no es cierto? Había un descenso de peso. Estamos en 1 día de vida. Estamos bien, ¿no? Porque hemos dicho que debe descender. Si subiera me preocuparía.
pero me interesaría saber qué porcentaje del peso ha bajado. Entonces, si pesó 1400, es el 100%, 80, ¿qué porcentaje será? Quisiera saber, a ver, multipliquen 80 por 100 entre 1400. ¿Cuánto sale? 5.7. ¿Ok? El doctor Florian les dijo que es normal que baje de peso, pero el doctor Florian no le dijo cuánto. Teóricamente, no debería pasar de 2% por día. Deshidratación se considera cuando desciende más de 3% por día. En este caso es 5%. Descendió, pero mucho. ¿Correcto? Entonces habría que ver por qué. Volvemos otra vez. El balance es un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Cuando tengo un paciente que está perdiendo peso, ¿sí? ¿Qué cosas están incrementados? ¿Los ingresos o los egresos? Los egresos, ¿correcto? Entonces, si este paciente tiene incrementado la pérdida de peso, los egresos son muchos, es mucho, o los ingresos son muy poco, ¿correcto? Entonces voy a analizar flujo de orina. Quedamos que se calcula de 1 a 5 cc por kilo por hora. Divida 34, que es en 24 horas, entre eso, entre 24, y entre el peso, que es 1.4. ¿Cuánto sale? 34 entre 24 entre 1.4. Ok. Entonces, aparentemente en el ejemplo, no ponen deposiciones, ¿ya? Los ingresos son vía endovenosa o vía oral, ¿no es cierto? Ahí tenemos en ingresos el total, no me han dicho si es endovenoso o oral, ya suficiente. Los egresos son de dos tipos: las pérdidas medibles, vómitos, orina y heces. En este ejemplo no hizo deposiciones y no vomitó, solamente hay orina. ¿Y qué nos falta? Las pérdidas insensibles. Una opción era que los egresos sean muy altos, ¿se acuerdan? Pero la orina está dentro de rangos normales, más bien está en el límite, porque dije de 1 a 5 está en 1. O sea, quiere decir que no hay pérdidas incrementadas de orina. Entonces, ¿qué podría haber? Pérdidas incrementadas de pérdidas insensibles. Para eso tienen que calcular. Ahí está. ¿Cuáles son los ingresos? Pero era 75 por kilo. ¿Se acuerdan? Ahí decía 75 cc por kilo por día. Entonces tienen que multiplicar 75 por 1.4. ¿Cuánto sale? ¿Y los egresos cuánto salía? Los egresos era básicamente orina. ¿Cuánto era? 34.
y el delta de peso, ya lo tienen ahí, ¿no? Es 80. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ingreso menos egreso sale 71, ¿sí? Y el peso era 80, ¿cierto? 151, ¿correcto? $151. Si dividen 151 entre el peso, sale más de 100. 151 entre 1.4, 107. ¿Se acuerdan que les dije que las pérdidas insensibles en promedio 30 o 40? ¿Se acuerdan? Les dije que podía ir de valores muy extremos, pero utilizar más o menos como referencia acá está 40-50, y ahí dice 40-50, 30-40. Nosotros estamos en 107. Entonces ya tenemos cuál es el problema, ¿no? Que hay un incremento de las pérdidas insensibles. Entonces, ¿qué necesitamos analizar? La piel de este bebé, es un bebé prematuro. Habría que ver el tema de la incubadora. Ahí dice cuna radiante. ¿Saben qué es una cuna radiante? Seguro muchos no. Es una incubadora abierta. Las que se utilizan en sala de partos para atender al bebé, esas cunas están abiertas y las corrientes de aire del exterior llegan. Entonces este bebé está perdiendo mucho líquido por ahí. Tengo que ponerle una incubadora de doble pared. Probablemente necesite ponerle humidificación en el ambiente. ¿Y qué voy a hacer con los ingresos? ¿Qué? Aumentarlos, definitivamente. Este paciente lo he estado deshidratando por mi manejo. Necesito programar un incremento de líquidos. Como estos hay muchos ejemplos, este es uno sencillo, pero la idea es que puedan practicar. Esto tiene que ser meramente práctica. Espero que este ejemplo sencillito haya permitido entender, pero esa es la idea. Que hagan sus cálculos de ingresos en función de la vía oral, de la vía endovenosa, que hagan sus cálculos de egresos, orina, heces, vómitos, y el cálculo de las pérdidas insensibles que ya les dije. Utilicen como referencia 30-40 o 40-50 para más o menos tener rango de pérdidas insensibles. El peso, que es muy importante, y en función de eso programamos el aporte de vía oral o vía endovenosa o de líquidos en total. Si este paciente yo le estaba dando 75 por kilo, probablemente hoy le tenga que dar mucho más. Le daré 100, ya eso depende de algunos cálculos, ¿no? Acá está 5.7, y a este bebé se le tomó un sodio y está en 150. O sea, estaba deshidratado, estaba perdiendo mucho líquido. Tengo que evitar el incremento de egresos, que eran las pérdidas insensibles con las acciones que le dije, e incrementar el volumen de líquidos programados para ese. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es nuestro plan en el balance? Iniciar el primer día con 60-80 y con los balances diarios regular ese volumen.
el sodio no se utiliza el primer día, se coloca a partir del segundo día de vida. Y este es otro punto importante, el BIG. El BIG es la velocidad de infusión de glucosa. En los prematuros se recomienda de 4 a 6 y en los a término de 6 a 8. Vamos a poner un ejemplo, que están ahí con los lapiceros a punto. Nace un bebé de 3 kilos, ¿correcto? ¿Cuánto le podemos dar de volumen el primer día? 70, ¿ya? Ahí dice creo 60, 80, 70 le vamos a programar, ¿correcto? Programen 70 por kilo. ¿Cuánto de volumen sale? 210 mililitros en microgotas, para que practiquen, lo dividen entre 24. $8.7 microgotas por minuto. Ese es el cálculo del volumen. Pero yo tengo que pasarle dextrosa, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero pasarle una dextrosa al 10%. Para eso necesito el BIG. Este paciente es un paciente a término, porque pesa 3 kilos. Entonces quiero pasarle un BIG de 6. ¿Cómo se calcula el BIG? El BIG, la velocidad de infusión de glucosa, es igual a volumen por concentración entre 144. Volumen por kilo por día, no volumen total, ¿no? Este paciente tiene dos volúmenes, el volumen por kilo por día que es 70, ¿se acuerdan? Y el volumen total que es 210. Lo que necesito calcular es el volumen por kilo por día para la fórmula de BIG. Entonces quiero darle un BIG de 6. De la fórmula, ¿se acuerdan? BIG, volumen por concentración entre 144. Donde está BIG, póngale 6, el volumen ya lo tienen, 170 y 144. Ahí les va a salir cuál es la concentración. A ver, multipliquen. ¿Me están siguiendo, no? Sería 6 por 144 entre 70. Tienen que estar absolutamente concentrados. Por ahí hay algunos que están conversando y ponen cara que no me entienden. Obvio, no me van a entender. Tienen que estar absolutamente concentrados. 12. ¿A todos les sale 12.3? ¿12.5? Es 6 por 144 entre 70. Porque les dije que el BIG es igual a volumen por concentración entre 144. 12.3. Ok. Entonces, yo a este paciente le voy a indicar a la enfermera que le ponga una dextrosa al 12.3 a un goteo de, ¿cuánto era? 8.7 microgotas. Con eso le estoy administrando un volumen de 70 cc por kilo por día y un BIG de 6. Entonces, esta es la manera como se programa el volumen en el... Otro dato, cuando el paciente no orina, por ejemplo, le sale el flujo de orina, quedamos el flujo de orina es de 1 a 5, ¿no? O 1 a 4. Si el paciente tiene 0.8 cc por kilo por hora, puede estar deshidratado, puede estar insuficiencia renal, puede ser por ductus, puede ser por disminución del retorno venoso, CIHAT. O sea, cuando nosotros enfrentemos una circunstancia del balance, necesitamos entender qué puede estar pasando. Si el paciente orina mucho, ¿qué es lo más probable? Que le esté dando mucho volumen, o que esté en insuficiencia renal en fase poliúrica, o que use diurético. Esta tablita es importante porque cuando hacen el balance y ven
Flujo de orina, 6. Uy, ¿qué estará pasando? Entonces reviso estas posibles opciones en el paciente. Entonces, ¿cuándo aumentar el volumen de agua? Cuando haya mucho sodio, quiere decir que está deshidratado. Cuando tenga menor peso, mayor al 15% del peso al nacer, deshidratación o oliguria. ¿Y cuándo disminuir? Cuando hay edemas, cuando hay ira, cuando hay hiponatremia. Entonces, ¿qué se monitoriza con un balance? Los electrolitos, la orina, el peso, la evolución clínica. El balance puede hacerse cada 6, cada 12 o cada 24. Lo solemos hacer cada 24, pero hay casos en que podría ser más pronto. ¿Y qué necesitamos siempre también medir? El sodio, como les dije, urea y creatinina, porque eso me va a permitir ver cómo está el riñón. ¿Ok? Entonces, probablemente para algunos esto haya sido